Victimología. Vamos a hablar un momento sobre la victimología y a través de la victimología nos vamos a dar cuenta que no solo existe una clase de víctima, existen 5 clases de víctimas. Anteriormente la criminología enfocaba sus estudios directamente solo sobre el delincuente y sobre el delito. Y nadie le ponía atención a la víctima se quedaba tirado en el suelo y la criminología se enfocaba sobre el delincuente, cómo fue y qué fue y por qué fue. Pero ahora aparece esta ciencia que es la victimología. Gracias a esta ciencia, pues el estudio se enfoca directamente a la víctima. Esta ciencia o este estudio, su objetivo es hacer el análisis sobre la edad, el sexo, la relación paternal y su condición biopsíquica, social. Estudia también el origen y el carácter de la víctima. Es importante hablar de esto porque a través de esta victimología nos vamos a dar cuenta de las 5 víctimas que existen. Vamos a mencionar el nombre de las 5 víctimas. La víctima no participante, hay una víctima participante, la víctima familiar, la víctima, la falsa víctima y la víctima simbólica. Empezaremos a comentar cuál es esa víctima no participante. La víctima no participante es cuando la persona no conoce y no sabe nada de lo que iba a ocurrir o qué es lo que iba a pasar. Damos un ejemplo cuando la persona va a la calle y se acerca un delincuente y le dice: manos arriba, déjame tus pertenencias. Aparte de que sea despojado de sus pertenencias y viene el delincuente, saca el puñal y le inserta el puñal en el pecho, pues esto es una víctima no participante porque no sabía en qué momento iba a ocurrir un crimen o un delito. Ahora la víctima participante, esto lo podemos entender y para que se nos sea más fácil entender, cuando una persona es víctima de agresión sexual, por ejemplo una mujer, sabiendo que una calle es desolada, que no es muy transitada, y a pesar de, se mete a transitar y con una vestimenta muy provocativa, esas son llamadas víctimas participantes, porque sabía que era una calle desolada, aún así va transitando. Y 2, porque también lleva una vestimenta muy provocativa, que en cualquier momento alguien iba a salir, pues la iba a agredir sexualmente porque va con una vestimenta muy provocativa. Esa es la persona, pues esa es la víctima participante. Ahora la víctima familiar. Si hablamos de una víctima familiar, muchas agresiones sexuales, si nos damos cuenta en las noticias y todo lo que se está viendo, hay víctimas, si se trata de niños, adolescentes o personas inclusive ya grandes, pues han sido víctimas de sus propios familiares. Los victimarios han sido de vínculo familiar, por eso esto es llamado víctima familiar, porque realmente a veces las personas han sido violadas por los padres, los tíos, primos y abuelos inclusive. Entonces a esto se le llama víctima familiar. Ahora hay una falsa víctima. Si hablamos de la falsa víctima, es esta víctima que se hace pasar por secuestrado. Por ejemplo, hablemos del secuestro. Pues hay personas que organizan su propio secuestro. Entonces eso es una falsa víctima porque es una víctima que se está haciendo pasar, pero no lo es. Ahora si hablamos de la víctima simbólica. La víctima simbólica viene más, o podemos tomar un ejemplo más de una iglesia. Por ejemplo, si se trata de una víctima simbólica, no es precisamente víctima personal, sino que es simbólica porque ha sido víctima a través de un grupo social. Entonces, esta es la víctima simbólica.
Realmente la importancia sobre el estudio de la victimología o sobre la víctima ha sido muy importante y muy interesante, pues esto nos da a entender dos clases de víctimas, aparte de las 5 clases de víctimas que ya estamos viendo, pero hay dos clases de víctimas que son tan importantes que se puede ver en la victimología: la víctima participante y la víctima no participante. Esas son las dos víctimas más importantes para determinar si el delincuente tiene la total culpabilidad o una parte nada más de culpabilidad. Pues la victimología aquí determina todo el estudio sobre la víctima, inclusive jala un poco del delincuente para ver si el delincuente fue provocado o no fue provocado. Esto ha sido la pequeña explicación sobre la victimología, las clases de víctimas, sus distintas víctimas y la importancia sobre esta ciencia que es la victimología. Muchísimas gracias por escucharme, por verme, y si Dios permite, esto será en una próxima, hablaremos de otro tema. Muchas gracias.